Televisa presenta. Otro lugar que recibió inmigrantes franceses fue el Valle de Orizaba, zona industrial muy importante en el siglo XIX por las enormes fábricas textiles, sinónimo de la modernidad en el Porfiriato, por la presencia de extranjeros que venían a contribuir al desarrollo de la industria en México, creyéndose que con ello se aceleraba la economía en el país. Estos franceses fundaron dos importantes compañías en el estado. El caso particular de los individuos que formaron de alguna manera los grupos industriales más importantes que se asentaron en Veracruz, que sería la Compañía Industrial de Orizaba y la Compañía Industrial Veracruzana, tiene una historia migratoria muy particular, porque la mayor parte de los socios capitalistas que formaron esas empresas en Veracruz venían de haber emigrado primero en la Ciudad de México, y muchos de ellos eran los propietarios de los grandes almacenes del centro de la Ciudad de México. Empezaron a llegar a México desde principios del siglo XIX, muchos de ellos asociados a la compra-venta de productos de importación-exportación, y pues es muy famoso que se establecieron primero en la Ciudad de México y después en muchas otras localidades, vendiendo productos, sobre todo ya les llaman cajones de ropa, o sea, ese era el nombre que se daba, que vendían ropa y novedades. O sea, vendían muchos tipos de ropa especializada, incluso al paso de los años, algunas de esos pequeños cajones que eran negocios muy modestos, empezaron a transformar su fisonomía y se convirtieron en gigantescos almacenes que querían asemejarse al Bon Marché parisino. Los propietarios de estos grandes almacenes llamaban a sus paisanos o aceptaban a sus familiares con necesidades laborales, brindándoles la seguridad del pasaje, comida, hospedaje y un buen puesto dentro de la fábrica, lo que generó ciertos resentimientos entre los trabajadores mexicanos que ganaban sueldos muy por debajo de los extranjeros, razón por la que se originó la famosa huelga de Río Blanco. Inevitablemente el puerto fue el sitio en donde quienes pretendían comerciar con México evidentemente tenían que poner una casa comercial que les permitiera enviar o distribuir sus productos. Las enfermedades endémicas para los europeos eran verdaderamente dramáticas, pues hicieron que muchas veces los inmigrantes que llegaban de Europa, y en el caso particular de los franceses, buscaran ciertas localidades en zonas un poco más altas, sin que ello implicara que dejaran del todo el puerto de Veracruz. Pero también tenemos, digamos, ciertos vínculos entre los comerciantes porteños que distribuían productos importados de Francia en México en distintas casas comerciales. Generalmente se mandaban ropa, sedas. Los franceses un poco de alguna manera vendieron en México los mismos productos que producían en su país y que además eran como muy pues muy deseados por la élite en un momento determinado, y por lo tanto muchos de las casas comerciales que se establecieron en localidades un poco más altas, digámoslo así, propiamente hasta la capital, o sea en Jalapa, en Córdoba, en Orizaba, en otras localidades de alguna manera, en todas ellas cuando se habla de un comercio francés, en términos generales, casi todas estas casas comerciales llevan los nombres que eventualmente los inmigrantes recuerdan Europa, ¿no? En las casas comerciales francesas se podía encontrar ropa, porcelana y perfumes que les permitían amplios márgenes de ganancia. Además, estratégicamente crearon una red económica en todo el país, con lo cual distribuían sus mercancías realizando intercambios incluso con sus paisanos. Muchos de ellos compraron y vendieron productos de lo que más producía algunas de sus regiones, y por supuesto los vinos, ¿no? O sea, son los grandes importadores de vinos en el siglo XIX, muchos de los cuales no solo tenían, digamos,
elegantes, porque son distintos a los abarrotes que tenían los españoles. En general, los franceses más bien eran agentes comerciales que trataban de vender en México todo tipo de vinos, sean de Burdeos o de la Costa de Loire, o de muchas regiones de Francia, por supuesto que el champán, y eran como representantes que andaban de puerta a puerta vendiendo vinos por todos lados. Pero además de la venta de vinos, muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para poner restaurantes. El primero que vino fue mi tatarabuelo, que se llamaba Pierre Belin, Pedro Belin. Él vino de Pont, que es la Côte d'Or de Francia, en 1836. Y mi tatarabuela vino de Champlit, ella llegó en el 34 y se conocieron ya aquí en Jicaltepec. Se casaron, tuvieron 2 hijos y trabajaban en comunidad del rancho, en donde había todos los árboles frutales, había hortaliza, había cacao, había todo. Los que se casaban les daban sus 3 hectáreas de tierra que les correspondía y les construían su casa. Entonces cuando yo llegué nada más quedaban 4 tíos y 3 tías. Entonces el trabajo era comunitario. Un tío se encargaba del café y del cacao, otro tío de la milpa o el platanar, otro tío era el carpintero, el que hacía los muebles o reparaba los muebles que les hacían falta repararlos, y hacía las escobas para toda la familia. Él construía las escobas. Mi tía Adriana era la costurera de la casa. Le gustaba tomar fotos, nos tomaba muchas fotos. Esa era su vida. Y mi tía Enriqueta, ella era la de la cocina, guisaba muy sabroso. Inclusive hacía la cancoyot, como decimos ahora, que es el fondue. Antes era el fromage fondue. Olía fuertísimo, fuertísimo. Yo me acuerdo que el olor se me quedó impregnado. Y en las mañanas ella tenían un brasero, como decimos aquí. Tenía un sartén grande y ahí freía los plátanos para tanta familia, porque eran muchas familias, había sobrinos que vivían ahí. Y mis primas y yo que vivíamos, ya mi abuelito ya tenía sus 3 hectáreas y su casita. Yo vivía con mi abuelito y mi abuelita. Entonces en las mañanas íbamos porque mi tía freía plátanos. Y nos sentábamos así en donde podíamos, en los troncos de leña o en fin. Y ahí esperábamos porque sabíamos que nos iba a dar en la cáscara del plátano, ahí nos ponía las rebanadas de plátano frito. Ya nos íbamos felices a la casa.